porque realmente vamos a descubrir un poco lo que es realmente cómo Dios nos ha revelado a través de su palabra desde el comienzo. Entonces voy a pedir que te concentres un poco, que me acompañes, vamos a orar y que nos centremos, nos imaginemos que vamos a viajar por el Antiguo Testamento en un ratito. Vamos a orar. En algún momento de nuestro caminar como cristianos, o cuando empezamos a estudiar la Biblia, o cuando estamos dando estudios, nos encontramos con personas que nos hacen muchas preguntas. Y mucha gente nos pregunta, ¿realmente el origen divino de la Biblia es cierto? ¿Realmente es la palabra de Dios? ¿Por qué hay tantas versiones? ¿Por qué la interpretación bíblica es exclusiva para alguien o es para todas las personas? ¿Cómo estoy seguro de que la Biblia que nosotros leemos es la correcta? Y hay muchas preguntas que nos hacemos en este proceso de caminar como cristianos, en nuestro crecimiento, en nuestra fe en Dios, en el poder entender lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando estudiamos la Biblia nos dimos cuenta realmente de ese gran poder que tenía, que hizo que cambiáramos y que muchas cosas de nuestra vida fueran diferentes. Ahora, hay un punto muy importante. Si realmente la palabra de la Biblia es la inspiración de Dios, ¿por qué existe tanta confusión y existen hasta algunas Biblias herejes? Hoy vamos a hablar un poco de la importancia del cristianismo, lo que es la importancia de la Biblia. Quiero decirte que muchas personas dieron la vida para que nosotros pudiéramos tener este libro, poder leerlo. Muchas personas sufrieron para que nosotros pudiéramos leer la palabra de Dios. Y lo más importante, ¿cuál fue el papel del Espíritu Santo en todo ese tiempo? El Espíritu Santo actuó en muchos hombres de Dios, en muchos profetas, para que nosotros recibiéramos y tuviéramos la oportunidad de tener este libro completo. Pero no fue fácil. La historia universal, la humanidad, es testigo de que Dios siempre ha querido revelarse con nosotros, hacia la humanidad. Pero hemos sido nosotros siempre los que hemos dado la espalda a Dios. Y en esta noche, vamos a aprender un poco de lo que realmente es eso, la autoridad de Dios, y cómo realmente el Espíritu Santo es tan importante con el convencernos de lo que es el mensaje de Dios. La siguiente, por favor, Henry. Trae una pequeña dinámica que quiero que la hagamos para que no se sientan muy aburridos, porque no quiero aburrirlos, quiero que salgan bien animados, bien edificados, y quiero que vayan llenitos, con carnita buena. Aquí vamos a hacer algunas preguntas y el que la sabe pues lo felicito, y si no pues lo dejo de tarea. ¿Qué autor contribuyó con más libros en el Antiguo Testamento? Está bien fácil. ¿Quién podría decir? Fácil. Moisés, muy bien, fue Moisés. Moisés contribuyó con los primeros 5 libros de la Biblia, llamados el Pentateuco, los que forman los cimientos de la Biblia, tanto del cimiento judaico como también del cimiento cristiano. La siguiente, Henry. ¿Qué autor contribuyó con más libros para el Nuevo Testamento? Bastante fácil. Muy bien, Pablo. La siguiente. ¿Cuál es el libro más antiguo del Antiguo Testamento? Esa es una buena pregunta. No, es Génesis. ¿Cuál? Isaías. No. Salmos. Salmos tampoco. Recuerden que escribió Salmos. No puede ser el libro más antiguo de la Biblia, si lo escribió David. Jonás. Vamos a la respuesta. Muchos estudiosos están de acuerdo que Job es el libro más antiguo de la Biblia, escrito por un israelita desconocido aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Muy interesante, hermano. Es importante que el cristiano pueda conocer estas preguntas y darle entendimiento cómo fue escrita y desarrollada la palabra de Dios. La siguiente, por favor. Esta está un poco fácil. ¿Cuál es el libro más reciente del Antiguo Testamento? ¿Cuál? Antiguo Testamento. Malaquías. Pongámosla. Muy bien, Malaquías.
El Malaquías escrito aproximadamente 400 años antes de Cristo. La siguiente. Si fijan ustedes, son preguntas interesantes que un cristiano debe conocerlas. ¿Qué piensan ustedes? No es cultura general, no es historia secular, realmente es la palabra de Dios. Quiero que me acompañe esta escritura y donde vamos a desarrollarla en esta noche y vamos a tratar de entender claramente lo que Dios a través de Pablo y a través de Timoteo nos querían enseñar en 2 Timoteo 3:16 y 17. Pueden buscarlo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es una escritura que todos conocemos, pero quiero decirte que esa escritura lleva algo mucho más profundo, y ahí encierra el talento, los dones. Cuando el Espíritu Santo utilizó a estos más de 60 hombres en el transcurso de la Biblia para que pudieran escribir este libro, donde Dios le dio la oportunidad a estos hombres, con sus dones, con sus talentos, inspirados por Él, a que nos dieran la oportunidad que nosotros tengamos de conocer este libro. Pero marca algo muy importante, dice toda la escritura. Es algo imperativo que nos está diciendo toda la escritura. Está hablando que fue inspirada por Dios. ¿Y quién inspiró a estos hombres? Fue el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene un valor trascendental en la vida del cristiano. El Espíritu Santo tiene un valor trascendental en la historia de la humanidad. El Espíritu Santo tiene un valor trascendental en el inicio del cristianismo. La pregunta es, lo sabemos, yo sé que lo sabemos todos, pero ¿entendemos realmente el valor, el significado del trabajo que hizo el Espíritu Santo de convencer a la humanidad, convencernos a nosotros y entender claramente el gran mensaje y la gran revelación de Dios para la humanidad? Y por eso Dios hizo una de sus obras más importantes, que fue la Biblia. Dios es el artista por excelencia. ¿Quién hizo los cielos, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, el mar? El mejor artista. Pero ¿cuál fue su mayor proyecto? ¿Cuál fue su mayor obra? El hombre. Nosotros. La humanidad fue su mayor proyecto. Quiero decirte que la palabra de Dios, que fue escrita en diferentes tiempos, por diferentes hombres, diferentes épocas, diferentes necesidades, diferentes circunstancias donde fue escrita la Biblia, y cada uno de estos hombres, Dios iba tratando con ellos, buscando la manera de revelarse en esas necesidades que ellos tenían. Algo muy importante, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, los conocemos: el hebreo, un poco de arameo y el griego. Pero la Biblia tiene más que solamente esos 3 idiomas. La Biblia tiene muchos géneros literarios. En la Biblia podemos encontrar la poesía, la narrativa, la historia, el discurso, parábolas, paradojas, lenguaje figurado, según la mentalidad de la época de cada uno de estos escritores. Estamos hablando de muchas cosas más. Estamos hablando de una obra perfecta porque viene de la mente de Dios. No es una obra hecha por ningún hombre, por ninguna computadora. La Biblia fue hecha por la mente de Dios. Hermanos, ¿comprendemos esto, el significado de esto? ¿Cómo Dios nos muestra cuánto nos ama, haciendo un libro perfecto para que pueda cambiar nuestras vidas y darnos un mejor destino y un rumbo diferente? El efecto que hace la palabra de Dios en mi corazón sigue vigente. ¿Me da conciencia como lo hizo hace 6, 7 años que me bauticé? ¿O ya no? ¿O la leo solamente por leerla todas las mañanas porque es un compromiso? ¿Realmente es vigente ese efecto cambiante de la palabra de Dios? Así como ha hecho cambios en muchas personas, ¿sigue vigente en mi vida? Esa es una pregunta que tú te puedes responder. Solo tú y Dios lo saben. Nadie más. Nadie más conoce tu corazón y sabe realmente si la Biblia está haciendo efectos cambiantes en tu vida. Pero vamos un poquito más allá. Si hemos visto todo esto,
Dios tenía un propósito perfecto. Dios es tan soberano. Dios, realmente cómo nos ama Dios, que Él quería comunicarse con esta humanidad pecadora, una humanidad que le había dado la espalda, una humanidad que se había alejado de Él. Pero ese amor sigue vigente, esa misericordia permanece, y Él busca la manera de utilizar a estos hombres para traernos un mensaje inspirado por Dios. Quiero decir que cuando empecé a estudiar esta escritura y